Bien. Entonces, leer el repartido y explicar cuál es el concepto y las características de los mitos, ¿no? Ahí entonces había un poquito eh, que no sé qué dificultad tuvieron ahí porque me decían como que no entendía. ¿Qué dificultad tuvieron? Porque en realidad estaba bastante claro el concepto. No entendí qué dificultad tuvieron. En realidad la primera parte, ningún problema, Sí, pero ya cuando empezó a hablar de los aspectos los métodos de análisis más bien, porque los aspectos teóricos está, pero cuando ya empezaron a ver los métodos de análisis para como revisar los distintos tipos de mitos, más o menos en qué se basaban y bueno, y algunos de los esquemas que hicieron, ahí me empezó a integrar un poco. está. No No, porque sé, me ponían como que era algo tan complicado que en realidad, digo, si bien, bueno, tenía su complejidad, pero me parecía como que, o sea, me llamó la atención que demoraran tanto en hacerlo, ¿no? En contestarlo. Em, el autor entonces es Pierre Maranda, ¿sí? Y bueno, ahí la definición de mito está muy claro, ¿no? Un mito es una narración dramática, oral o escrita, que emerge a partir de los cimientos semióticos de una sociedad. Es, por tanto, la realización implícita de una matriz lista para la construcción de significados y como tal se oculta tras una gran variedad de géneros. Es una manifestación de la ideología y por tanto un medio para acceder a ella. Genera toda clase de discursos semióticos en el arte, la política, la literatura, los rituales, los juegos, la ciencia. En efecto, los mitos son el escaparate donde se muestran los sistemas semánticos estructurados específicos de una cultura, facilitando el entendimiento entre los miembros de un área cultural, permitiéndoles vivir juntos mediante la inercia y la innovación y pensar y soñar en sí mismos. Los mitos a través del arte, la ciencia, la tecnología y demás operadores semiógenos constituyen un mecanismo que hace posible que los grupos humanos se puedan perpetuar a sí mismos. Más concretamente, los mitos son discursos definibles estilísticamente que expresan los fuertes elementos que componen cada sistema semántico. Claro, ahí de repente lo que les costó era que desconocían algunas de las palabras. Cuando ustedes desconocen alguna de las palabras, por supuesto, lo que tienen que hacer es ir y buscar, ¿no? Buscar qué es, por ejemplo, el contenido semántico es el contenido de significación, lo semántico es el significado de la palabra, ¿no es cierto? Es decir, sí. que eh, hay varias formas de definir los mitos. Por supuesto, no es la única forma de hacerlo. ¿Cuál es la idea original que ustedes tenían de mitos? De un relato ¿Sí? que no, no, no es real, pero en Ahí realidad está. contiene una idea que deja algún mensaje. Ahí está, muy bien, ¿no? Es decir, eh, la idea de un relato que contiene un significado más profundo, ¿no es cierto? O sea, esa era la primera idea de mito. Se dice además que pertenecen a las primeras épocas de lo que es la cultura, ¿no es cierto? Sobre todo en la Sí. Ilíada tenemos una cantidad de mitos, explicaciones acerca, vamos a ver en Edipo Rey de Sófocles también todo lo que es el mito justamente que después tomó Freud, ¿no? Es decir, cómo este, prefigura lo que después se estudió de otras maneras.
Em, bien. Vamos a ver entonces. Acá dice que es una narración dramática, ¿no es cierto? Es decir, no voy a poner de vuelta toda la definición, pero sí vamos a desglosar un poquito. Eh, Narración oral o escrita que emergen a partir de cimientos semióticos, es decir, de cimientos que alguien buscó lo que era esta palabra. Sí, yo sí. A ver, ¿qué encontraste? Lo puse en el foro, ya me fijo. Había encontrado que la semiótica, o sea, el significado de la semiótica lo encontré como que se define como la disciplina científica que se encarga de estudiar los signos, de analizar e investigar cómo obtener mensajes, ideas a través de ellos y de su interacción con el lenguaje, y por eso su nombre, que etimológicamente deriva del griego antiguo semión, que significa signo. Eso es lo Ahí que está. encontré. Ahí está, ¿no? Es decir, el estudio de los signos, ¿está? Por eso dice cimientos, cimientos está usado de una forma metafórica, ¿no? Porque cimientos está diciendo como las bases, ¿está? De la, semióticos de una sociedad, es decir, los cimientos de los signos de una sociedad, ¿no es cierto? Es por lo tanto la realización implícita de una matriz lista para la construcción de significados. Lo que está diciendo es que es el conjunto de signos, ¿tá? Que están en una sociedad primitiva, ¿tá? Dice, la realización implícita de una matriz lista para la construcción de significados. Generan significados. No se olviden que justamente el estudio semiótico toma el conjunto de signos para llegar a un significado, es decir, a un contenido semántico, un contenido de significado. Y como tal se oculta tras una variedad de géneros, es una manifestación de la ideología, ¿tá? ¿Qué es la ideología? Y la forma de pensar, Ahí está, la, todo lo que se refiere a la forma de pensar de una cultura o civilización, o sea, dentro de la ideología de los mitos griegos, por ejemplo, estaba implícita la idea de que cuál sería algo implícito en aquellos mitos. y eran una religión, tenían la religión politeísta, Ahí muchos está. mitos de ellos incluían a los dioses, a seres fantásticos, así que Ahí por ahí. está. Ahí está, ¿no? Es decir, que la ideología permea a lo que es la religión, ¿tá? Y el politeísmo, en el caso de los mitos, fíjense que está profundamente entrelazado y estrechamente ligado a lo que es el politeísmo, todos los mitos que vemos en el mundo griego, ¿no es cierto? Ligados a los dioses, ligados a todo ese sistema tan, digamos, especial de creencias. De la misma manera, nosotros si vemos mitos cristianos, en realidad todo lo que es la parte del monoteísmo también estaría implícita en la ideología de lo que es eh, otra cultura completamente diferente, ¿no es cierto? Ujú. Dice, y por tanto un medio para acceder a ella. Genera, siguen ahí donde estoy en el repartido, ¿no? Genera toda clase de discursos semióticos en el arte, la política, la literatura, los rituales, los juegos, la ciencia. En cuanto a los rituales, ustedes vieron, por ejemplo, en la Eneida, cómo ella en el capítulo 4 hace toda una serie de rituales que toma en la diestra y la derrama Ahí hay todo un rito, ¿tá? Que también está ligado a toda esa mitología. Los juegos, la ciencia, es decir, que ese sistema abarca absolutamente todo,
¿tá? En efecto, los mitos son el escaparate donde se muestran los sistemas semánticos, es decir, los sistemas de significado, estructurados específicamente, específicos de una cultura, facilitando el entendimiento entre los miembros de un área cultural. Gente, ahora me marca que faltan 9 minutos. Como la otra vez hicimos, esperamos un poquito y nos volvemos a unir, ¿sí? Ok, Bien. Más concretamente, los mitos son discursos definibles estilísticamente que expresan los fuertes elementos que componen cada sistema semántico. ¿Qué significa esto? Que justamente los mitos son discursos, que lo discurso es justamente una narración, ¿no? Una forma de decir, ¿tá? Definibles estilísticamente. Estilísticamente es por su estilo, forma de estar escritos, ¿tá? O cómo se mantuvieron oralmente, ¿no? Y posteriormente que pasaron a la escritura, ya sea a través de las grandes epopeyas, ¿tá? O después vamos a ver, por ejemplo, en Edipo, que también en los textos dramáticos también estaban impregnados de estos mitos. Bueno, dice que expresan los fuertes elementos que componen cada sistema semántico, es decir, sistema de significación. ¿Tá? Bien, esta última definición se compone de dos facetas, una formal, los discursos definibles estilísticamente, y otra relacionada con los contenidos, que expresan los fuertes elementos que componen cada sistema semántico. ¿Tá? Entonces, acá habla entonces, primero da la definición, ¿tá? Como narración dramática, oral o escrita, que emerge a partir de los cimientos semióticos de una sociedad. Bien, luego tenemos, vamos a notarlo de las dos facetas, ¿no? Dos facetas que él considera, ojo que vuelvo a repetir, estamos estudiando, siempre después ponemos según, en este caso, Pierre Maranda, es decir, hay muchas definiciones de mitos, ¿sí? Por ejemplo, está el de diccionario de Pierre Grimal, que también es un estudioso y que un libro que yo se los aconsejo también para el estudio de los mitos, ¿no? Este es el diccionario de mitología griega y romana, no sé si lo están viendo. Este es excelente, les recomiendo para ustedes tener a lo largo de la carrera. Este, bueno, lo que dice, acuérdense que siempre que ustedes definen o que dicen algo, bueno, según tal autor, ¿no es cierto? De dos facetas, una formal, discursos definibles estilísticamente, y la otra relacionado con los contenidos. Así que sería discurso formal, perdón, una formal. ¿Ah? Es decir, discursos que se pueden definir ya sea dentro de una epopeya o dentro de una obra dramática, ¿no es cierto? Estilo es la forma de escribir de un autor, ¿no es cierto? Y la otra relacionada con los contenidos. Contenidos que expresan
los fuertes elementos que componen cada sistema semántico. ¿Qué quiere decir esto? Que está separando eh, al mito en dos facetas. Una formal, es decir, la forma, qué forma tiene el mito, en qué tipo de discurso está. ¿Está dentro de una epopeya? ¿Está? Por ejemplo, en el discurso épico, recuerdan que está asociado al género literario que está escrito en verso, los versos se dividen los versos se agrupan en estrofas, ¿tá? Y es una narración. Esto yo ya lo definí en todo lo que di sobre la Eneida, que les pasé los enlaces, ¿no? Por ejemplo, entonces, si un mito está dentro de un discurso épico, ¿tá? Ahí está definible estilísticamente como un discurso dentro de la epopeya, es decir, que está escrito en verso, los versos se agrupan en estrofas, tenían una rima, si bien hoy no llega como, ¿cómo nos llegan los mitos? ¿Cómo En nos prosa, llega, perdón, la epopeya, cómo nos llega? en prosa, en narración Nos llega en narración, ¿por qué? y por la traducción. Ah, ahí está, nos llega en prosa porque es justamente una traducción, pero en su original, ¿tá? Ya sea cuando la reproducían oralmente, que la reproducían en forma de verso y que tenían cierta rima, ¿no es cierto? Como cuando Sí, posteriormente fue escrita, ¿tá? La epopeya entonces se destaca por ser escrita en versos, los versos se agrupan en estrofas y sin embargo tienen una unidad narrativa del principio al fin. Eso es parte de los géneros literarios, ¿tá? Es decir, dos facetas, una formal, la exterior o cómo está escrito, y el contenido. El contenido es lo interior, lo que expresan los fuertes elementos que compone cada sistema semántico. El sistema semántico es el sistema de significación, es decir, lo que significa el mito. ¿Ahora queda más claro esto? sí, Ahí está. Es decir, estamos aludiendo a lo clásico de forma y contenido. ¿Está? La forma y el contenido, a eso se está refiriendo. Bueno, entonces, dos facetas, una formal y la otra relaciono con los contenidos. Sin embargo, estos dos elementos están unidos y esto es debido a que los mitos, en cuanto que discursos, obtienen su estilo a partir del mensaje que transmiten. Por supuesto, y esto también es discutible, lo han discutido estilísticamente los críticos. eh, en varias épocas, ¿no es cierto? Es si está, qué predomina más, si la forma, si el contenido, si predomina los formalistas que pensaban que la forma era lo principal, ¿no? Este, yo tengo algunas clases grabadas también de estilística que si de repente pueden entender más estos temas, que acá no corresponde desarrollarlos tanto, pero sí entender que dice, estos dos elementos, es decir, la faceta formal y la faceta del contenido, están unidos y esto es debido a que los mitos, en cuanto que discursos, obtienen su estilo a partir del mensaje que transmiten. Es decir, lo que importa es el mensaje completo, ¿no? Entonces, lo que vamos a destacar es lo que dice entonces estos dos elementos.
Acá vamos a... Los dos elementos están unidos y esto es debido